oligarquía y demagogia. This meeting is being recorded. No sé qué es. ¿Cómo? Dice impuros, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Ah, bien, perfecto. Bien, 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 bien. Y establecimos bien por qué cada uno. Perfecto. Buenísimo. Vamos al pensamiento político ahora en la Edad Media. ¿Sí? Ya ahora estamos más en la Edad Antigua. Terminamos ahí con todos los aportes de Aristóteles y ahora vamos al pensamiento político de la Edad Media. ¿Estamos todos ahí? Bueno, acá se da esta cuestión del poder temporal versus el poder espiritual. Si hay alguno que de repente quiere preguntar algo, me avisa, ¿sí? Entonces, el pensamiento político de la Edad Media se da esta relación de poder temporal versus poder espiritual. Y así como en lo que fue el pensamiento político de la Edad Antigua, ahí a quienes encontramos, a Platón y Aristóteles, ahora vamos a encontrar a San Agustín de Hipona, Hipona con H, Santo Tomás de Aquino y a Guillermo de Ockham. Entonces, ¿quiénes van a ser los filósofos políticos de este pensamiento político de la Edad Media? San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. Así, O-C-K-H-A-M, Ockham, Guillermo de Ockham. Bien. ¿Qué va a ser lo más importante para ver así como vimos en su momento cuáles eran los temas principales de San Agustín, los temas principales de Aristóteles, perdón, de Platón y de Aristóteles? Ahora, los temas principales, por ejemplo, de San Agustín, la obra principal de San Agustín no es la única, pero es la principal, se denomina Civitas Dei. Civitas Dei. Y el concepto de justicia. ¿Quién había dado ese primer concepto de justicia? A ver, ¿sí recuerdan? Uy, nada que ver lo que ya está. ¿Cómo? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? ¿Quién había dado ese primer concepto de justicia? Antes, en lo que era el pensamiento político de la antigua. Platón, ¿se acuerdan? Entonces, a San Agustín, su obra principal se denomina Civitas Dei. Y lo que va a hacer San Agustín, por ejemplo, es reformular ese concepto de justicia que había dado Platón. ¿Por qué? Porque San Agustín va a estudiar las ideas políticas de Platón. Eso es fundamental apuntar. San Agustín estudia, ¿sí?, las ideas políticas de Platón. Otra cosa que va a hacer San Agustín es estudiar cómo fue evolucionando esa pirámide platónica que hace referencia a Platón. ¿Se acuerdan? Con las almas. Bueno, él también va a observar y estudiar cómo evolucionó esa sociedad platónica, que se da a través de una pirámide y con la ubicación de las almas. Entonces, tenemos a San Agustín de Hipona. Luego tenemos a Santo Tomás de Aquino. La obra principal, no la única, pero la obra principal de Santo Tomás es la Suma Teológica y el concepto de bien común. El primero que había formulado un concepto de bien común era Aristóteles. Y ahora lo que hace Santo Tomás de Aquino es reformular, complementar ese concepto que había dado en su momento Aristóteles. Entonces, Santo Tomás de Aquino estudia y sigue las ideas políticas de Aristóteles. Bien claro, San Agustín va a estudiar las ideas de Platón y Santo Tomás va a estudiar las ideas de Aristóteles. ¿Hasta ahí se comprende? Sí. Perfecto. ¿Cómo se llama el otro filósofo político de este pensamiento político de la Edad Media? Les dije que eran tres, ¿se acuerdan? San Agustín, Santo Tomás. ¿Y el otro? Guillermo de Ockham.
Ockham, Ockham. Guillermo de Ockham. Muy bien. Este autor, Guillermo de Ockham, se va a referir al gobierno tiránico del Papa. Va a ser el primero que se atreve a formular esta teoría. Guillermo de Ockham dice gobierno tiránico del Papa. Vamos a ver qué es lo que quiere decir él con eso. Bueno, vamos a comenzar entonces con San Agustín. Ahora vamos a estudiar bien a San Agustín. No pregunto las fechas en el examen, ni cuando tengamos el parcial, ni en el oral, no pregunto las fechas, pero para que nos ubiquemos, a San Agustín de Hipona lo vamos a ubicar entre el 354 y el 430. 354 a 430 más o menos, después de Cristo. ¿Sí? Para que se ubiquen. 354, 430 después de Cristo. Bien. Más o menos para el año 410, Roma es saqueada por un personaje que se denominaba Alarico, y los ciudadanos atribuyen esta cuestión de que Roma es saqueada, de esta catástrofe, a la adoración de un dios falso. Porque en esta época se acostumbraba todavía a adorar a dioses falsos. San Agustín era pagano. Ojo ahí con la historia de San Agustín, que no era un santo, era un hombre pagano y era muy, muy pecador. La madre de él era muy, muy creyente, muy devota de lo que comenzaba a surgir en ese momento como el cristianismo, ¿sí? Y pedía por él, rezaba para que él se convirtiera, para que pudiera reconocer sus pecados y para que, llegado el momento de su partida, él pudiera salvar su alma. Su mamá, luego Santa Mónica, rezaba por el alma de San Agustín. Pero San Agustín era pagano súper, súper pecador, que no se imagina. Un vago, dirían las madres. ¿Cómo? Las madres dirían un vago. Pero peor que eso, peor, porque le gustaban las fiestas, ¿cómo se dice? Las fiestas, ¿no? ¿Se entiende? Iba a decir una denominación, pero se me salió. No me viene a la cabeza. Le gustaban las fiestas. Era muy típico en esta época que los que La orgía, profe. La orgía, sí, le gustaba la joda. Claro, Las sí, las orgías. orgías, exactamente, las orgías. Muy bien, muy bien. Los que en esta época lograban, digamos, relacionarse con la clase alta, participaban de ese tipo de fiestas. Y él era muy inteligente, y había logrado eso, porque había estudiado filosofía, había estudiado abogacía, una especie de abogado en esa época, y una de las cuestiones que empieza a marcarlo a él tiene que ver con esto, que él acepta la defensa de su amigo, que estaba acusado de lo que sería hoy, para que se entienda, lo que sería hoy violencia de género. Y su amigo estaba acusado de eso. Y él lo defiende a su amigo. O sea, la acusación era como que el amigo le había pegado, para que se entienda una cosa así, a su esposa. Él toma esa defensa en su carácter de lo que hoy sería un especialista en el derecho, él era especialista en el derecho ya en ese momento, defiende a su amigo y logra la libertad de su amigo, ¿no? Porque su amigo fue encarcelado por esta cuestión. ¿Saben qué pasa? El amigo sale de la cárcel y ¿qué hace? ¿Qué se imaginan Supongo que que hace? le mata al... Los mata. Lo mata, la mata la esposa. La mata la esposa. Sí. Desde ahí, esto empieza a marcar la vida pagana y pecadora de San Agustín. Es la primera gran cuestión que surge como, digamos, un llamado de Dios, de que él tenía que cambiar. Claro. Él lo defiende a La su amigo. teología dice que ese es su momento de transformación, de conversión. Excelente. ¿Vos sos cristiana? No, lo que pasa es que, o sea, sí, pero vengo a estudiar abogacía en la Católica y bueno, en teología moral, San Agustín es como... Lo conocés a San Agustín, entonces. Mira, todos tienen que ser fan de San Agustín y Santo Tomás, digamos. Un loco, ¿Viste? bárbaro. Sí. Aguante San Agustín, Santo Tomás. Claro.
No, eso de verdad, porque uno siempre piensa que las personas que llegan a ser santas son santas porque toda la vida se comportaron así. Bueno, el caso de San Agustín, que O era sea, súper estamos a pagano, tiempo súper nosotros pecador. todavía. ¿Cómo? Claro, Estamos a tiempo Tenemos- nosotros todavía. Estábamos a tenemos tiempo. posibilidades todavía. Buenísimo. Estábamos, pero, y le digo, súper a tiempo. Ah, no. No, gracias, profe. Igual, él ni se enteró que fue santo, obviamente. No se enteró. Y ni era su objetivo. Él lo único que quiso, en su último aliento de vida, fue que se salvara su alma. Nada más. O sea, lo demás viene después, ¿no? Por la iglesia. Bueno, volviendo a esto, entonces eso fue lo primero que lo marca. Te cuento un poquito la historia para que se entienda. Y después la relación con su padre, que no era buena, su padre muere, él tenía una esposa, que la esposa lo abandona, se lleva a su hijo, o sea, muchas cuestiones trágicas que lo marcan. Y él escribe esta obra, que es su obra principal, Civitas Dei, para explicar el porqué de la miseria humana y el deber de los reyes respecto a Dios y a la iglesia. Para eso escribe Civitas Dei, para poder explicar el por qué se da la miseria humana y el deber que tenían los reyes respecto a Dios y a la iglesia, ¿no? Porque ella comienza de alguna manera a querer a conocer de qué se trata. La cuestión es que le lleva tiempo escribir, porque primero el sentido era uno, después cuando él empieza a conocer, digamos, a Dios, tiene otro, y en un momento, en una de estas fiestas que él sus escritos que él estaba escribiendo, se quema. O sea, casi a punto de terminar, se quema sus escritos que le había llevado más de 10 años escribir. O sea, imagínense. O sea, lo de San Agustín era una prueba tras otra para que se convierta. Bueno, cuando él finalmente se convierte, él comienza a establecer si había o no una relación, además, entre la política y la religión. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hasta esta época la política y la religión eran consideradas lo mismo. No había una división. Entonces él comienza a observar que no era lo mismo, que no tenían la misma función, que no tenían los mismos objetivos y que deberían estar separados. No logra igualmente todavía esta separación de la política y la religión, va a tardar, pero sí es el primero que va a observar que no son la misma cosa. Eso tienen que apuntar bien, porque me gusta siempre preguntar en el examen, en el parcial y en el oral. ¿Qué es lo primero que va a observar? O sea, yo siempre les pregunto si él es el primero que logra la separación entre la política y la religión, o si él es el primero que observa que no son la misma cosa, la política y la religión. Bueno, eso es lo que tiene que quedar bien en claro. Bueno, entonces tenemos las Civitas Dei, y después había otra obra también que se denominaba Civitas Diaboli, ¿no? Que no la escribe, pero las Civitas Diaboli, ¿no? Y él decía, ambas van a coexistir, las Civitas Dei y las Civitas Diaboli. Civitas significa ciudad, recuerda, ¿no? Por eso Civitas Dei, ciudad de Dios. En las Civitas terrena, ¿no? Que sería como la ciudad terrenal, él comienza a pensar en estas civitas terrenas, esta ciudad terrenal, la justicia. ¿Qué será la justicia? Porque antes no le interesaba a él el concepto de justicia, pero ahora que comienza a conocer a Dios, comienza a observar que la política y la religión no son lo mismo, él dice, en las civitas terrenas, en la ciudad terrenal, la justicia. Y el primero que había intentado dar un concepto de justicia era Platón, en su obra La República. Entonces, él dice, la justicia es dar a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo. Pero también va a agregar después otras cuestiones. Pero comienza pensando y observando eso. A ver, la justicia. Lee los escritos de La República de Platón, el concepto que había dado Platón. A ver si alguno lo tiene apuntado al concepto que había dado Platón de justicia. Vamos a ver si toman apuntes. Yo sé que toman apuntes, pero no sé si la anotaron capaz. ¿Cuál es el concepto que nos da Platón
de justicia. Platón dice que la justicia es el restablecimiento del equilibrio, No, ¿no? no, no, no. O sea, El concepto de Para- Platón, es hacer cada uno lo suyo, que cada uno se encargue de lo que le tocaba según su- exactamente, muy bien, hacer cada uno lo suyo y según el modo adecuado. Muy bien, anoten bien. Entonces el concepto de Platón, hacer cada uno lo suyo y según el modo adecuado. ¿Y ahora qué dice San Agustín? a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo. Y hoy día, si pensamos, ese concepto de justicia, ¿es aplicable hoy día? ¿Dar a cada uno lo suyo? Para mí se compara un poco más al concepto de equidad, porque bueno, la equidad es como la justicia en el caso concreto, es lo que te corresponde. Ah, Entonces, es como, o sea, se puede aplicar siempre y cuando se realice un buen análisis del caso, ¿no? ajá. Ahí dijiste dar lo que le corresponde a cada uno, dijiste. Claro, o sea, hacer justicia en el caso concreto. Entonces ahí, ahí vos le estás dando a cada uno lo que le corresponde, ni más ni menos, digamos, ¿no? Entonces ese concepto de San Agustín, de la justicia como dar a cada uno lo suyo, en la actualidad tendría que ver más con que lo que se merece cada uno, ¿podría ser? Sí. Estoy preguntando, porque les hago otra pregunta en la mesa también, después en el oral. Bueno, nosotros vamos a tener la mesa así seguramente. Tendría que ver más con eso hoy día. ¿Los demás qué les parece? Ese dar a cada Meritocracia, uno lo digamos. suyo. Meritocracia, en todo caso, ahí sería Ahí eso. va a decir, la meritocracia. ¿Y qué es la meritocracia? Es, conseguir las cosas en base al mérito Personal. personal, en base a las Ajá. metas cumplidas, ¿no? Una persona rica que tiene todos los recursos, que nació en una familia acomodada, No, no. se recibe en Te di- 5 años con honores. En 5 años en la UCA con honores. Mm. ¿Meritocracia? Ese término, miren, algún día vamos a hacer un debate, porque es un tema que me encanta. Bueno, pero de la pero es un meritocracia. tema que está en debate hoy, ¿no? Que están los que ponen en el eje de la discusión la cuestión del mérito únicamente, no las condiciones sociales eh, para conseguir, digo, no es lo mismo una persona que recibe una herencia que vive de renta que alguien que la tiene que pelear, hijo de trabajadores, y eso está claro, ¿no? O sea, Ajá. ahí, O ahí la muere el cuestión del mérito. deber. Claro, digo, el mérito es verdaderamente importante, pero si no tenés las condiciones sociales, ese mérito a veces puede quedar en Claro, mérito. mira que le decía, esta persona acomodada socialmente, Ujú. que estudia en una universidad privada, se recibe en 5 años de médico, de abogado, exactamente los 5 años. ¿Debía hacerlo de esa manera? ¿Debía estar obligado a hacerlo de esa manera? ¿O lo hace por el mérito? Por haber alcanzado. Es para debatir largo y tendido, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, Profe, seguimos, ¿sí? profe, pero ¿Sí? el mérito no se refiere vamos a decir, más allá de que es de clase acomodada y todo ese tema, Ajá, el mérito no tiene que ver con, digamos, con el esfuerzo que le puso, el la esfuerzo energía que le personal, puso para poder llegar a... Ujú. O sea, el mérito exactamente. tiene más que ver con la energía, el esfuerzo que le pones, digamos, para alcanzar cierta meta, ¿no? Eso Es sería el esfuerzo personal, la el mérito. superación. Exactamente, Ujú, exactamente. O sea, exactamente. más allá de que esa persona estuviese acomodada y Sí, estudiado en una universidad privada,
igual tiene un mérito en el sentido de que tuvo que Un haber esfuerzo. estudiado, o sea, exactamente, tuvo que ponerle energía, más Ajá. allá de la clase social. Sí, 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 tuvo que poner, exactamente, tuvo que sentarse, leer, estudiar, pero hay quienes piensan que era una obligación y no un mérito. ¿Vieron? Yo, es para hacerlos pensar y para que otro día podamos debatir, ¿cierto? Sí, tal cual. Bueno, retomo el tema porque me encanta, o si no vamos a ir de la clase, encima puede que poco el tiempo que tenemos. Bueno, volvemos a San Agustín, y otro de los principios, o sea, de los postulados que establece San Agustín, es con respecto al Estado. Pero quiero que entiendan bien esto. Él dice el Estado, pero no existía todavía el término Estado como lo conocemos hoy día o como va a surgir en la Edad Moderna. Ojo con eso, ¿sí? Para que no se confundan. Pero él dice que el Estado va a desaparecer llegado un momento, ¿sí? Lo que se interpreta es que va a desaparecer en lo que sería el juicio final, pero en algún momento llegado, ese Estado desaparece, que tenía que ver con el gobierno. Por eso les digo que no es el concepto que hoy día tenemos, sino con que el gobierno, llegado el momento, llegada la situación, desaparece. Lo que se va a interpretar entonces es que él hacía referencia al gobierno, que llegado el momento ese gobierno va a caer. Ese gobierno ya no se va a constituir en gobierno. Eso es lo que se interpreta. Entonces, decía San Agustín que el deber de los reyes era seguir las recomendaciones de la Iglesia. Cuando él se da cuenta de esto, dice a los reyes, hay que seguir las recomendaciones de la Iglesia, porque es la representante de la civitas Dei. Ojo con eso. La Iglesia va a ser la representante de las civitas Dei, de la ciudad de Dios. Entonces, él dice, hay que deben proteger y difundir el Evangelio. Ahí es donde establece él esta observación que él hacía de que no es lo mismo la política con la religión, porque hace referencia al Evangelio y dice, proteger la Iglesia, difundir el Evangelio siempre y cuando el Estado lo permita. Y Estado, se entendió después, haciendo referencia al gobierno. Entonces, ahí se para, o sea, se puede observar que realmente él había denotado que no eran lo mismo la política y la religión. Repito, él dice, hay que proteger, hay que difundir el Evangelio siempre y cuando lo permita el Estado. Y si eran lo mismo, era una cuestión obvia que el Estado lo iba a permitir. Ahí está, digamos, la gran revelación. Bien, ahora vamos a Santo Tomás de Aquino. Vuelvo a decir, no pregunto las fechas en los exámenes, pero les digo las fechas para que ustedes se ubiquen más o menos, ¿sí? A Santo Tomás lo vamos a ubicar entre el 1224 más o menos y el 1274. Por ahí, 1224, 1274. Más o menos para el 476, ¿sí? Cae. O sea, Santo Tomás empieza sus observaciones desde esta época. Él lo que quiere es observar qué es lo que había ocurrido en esa época. Porque ubicamos al 476, en lo que es el siglo V, el inicio del pensamiento político de la Edad Media. Entonces, las observaciones de Santo Tomás van a comenzar desde esta época, desde lo que ocurría en el 476. En el 476 cae el Imperio Romano de Occidente. Y ahí se considera que comienza este pensamiento político, digamos, de la Edad Media, o lo que los historiadores dicen la Edad Media. En esta época, lo que hace Santo Tomás es va a nombrar a San Isidro de Sevilla, que también era un monje de la época, que va a conectar, digamos, a lo que fue la Edad Antigua, o sea, la Antigüedad, con la Edad Media.
Y lo que va a decir Santo Tomás es que el Estado surge por necesidad de la Iglesia. Otra vez aquí mencionando el concepto de Estado, que todavía no existía. Entonces, también se puede inferir que hacía referencia en realidad al gobierno del momento, al gobierno de la época, no al Estado, como lo conocemos propiamente dicho. Entonces, el Estado surge por necesidad de la Iglesia, dice Santo Tomás. Y Santo Tomás va a intentar llevar la fe al campo de la razón. Eso es fundamental, que apunten porque es un gran aporte de Santo Tomás. Él es el que va a llevar la fe a lo que sería el campo de la razón. ¿Por qué digo va a intentar llevar la fe a lo que sería el campo de la razón? Porque eso en ese momento, si bien se pensaba que era lo mismo la política y la religión, la razón no estaba, digamos, unida indisolublemente a estos conceptos. Entonces, como ahora se da la aparición de lo que implica la razón, él dice, bueno, hay que llevar la fe al campo de la razón. Principalmente a través de ¿qué? A través de la filosofía griega. Se lleva la fe al campo de la razón a través de la filosofía griega. Por eso que Santo Tomás estudia las ideas de ¿qué filósofo griego? A ver. De Aristóteles. De Aristóteles, excelente. ¿Se acuerdan? San Agustín estudia las ideas de Platón, Santo Tomás las ideas de Aristóteles. Porque dice, es necesario hacerlo. ¿Y cómo se va a lograr? Estudiando la filosofía griega. Ahora, Santo Tomás es el primero que nos da un concepto de ley, es el primero que nos va a otorgar un concepto de ley, que le va a decir que es la ordenación de la razón dirigida al bien común. Eso es la ley, la ordenación de la razón dirigida al bien común. Y aquí hace referencia otra vez al bien común, que Aristóteles intentó formular en su momento. Y dice, a ver, el bien común, ¿con qué lo vamos a relacionar? Y comienza con la lectura de los escritos de Aristóteles. Luego también hace una lectura de los escritos de Platón y de lo que había escrito su antecesor, San Agustín, para poder conformar también un concepto de bien común. Y dice que es la vida virtuosa de la multitud. Eso es el bien común, la vida virtuosa de la multitud. Y a ver, ¿qué sería una vida virtuosa? ¿Qué les parece que sería una vida virtuosa? Y él dice, una vida virtuosa, ¿no? De la multitud. Cuando todos los seres humanos desarrollen la virtualidad. Y no se refiere, ojo a eso, porque, como le digo a los chicos presencial, no se refiere a esta Estamos en el momento virtualidad. ideal entonces. Sí, exactamente. Nosotros estamos dentro del bien común de Santo Tomás. No. Él dice, entonces, una vida virtuosa de la multitud, todos los seres humanos justamente desarrollan esta virtualidad, que no es el Zoom. Una vida virtuosa que está llena de ¿qué? Vida El amor por virtuosa. el prójimo y todo eso. Llena de virtudes. Los que pueden desarrollar una virtualidad es porque justamente viven dentro de una vida virtuosa. Digamos, con virtudes, a partir de las virtudes, que no era lo que sucedía mucho en esta época. Y ahí dice que la mejor forma de gobierno es la monarquía o el reino. La mejor forma de gobierno para Santo Tomás es la monarquía o el reino. Y al mismo tiempo va a legitimar, Santo Tomás legitima el tiranicidio. Tiranicidio. ¿Saben lo que es? Matar al tirano en todo caso, ¿sería eso? Excelente. Claro,
es como que él legitima que si es necesario asesinar, no, si es necesario matar al tirano, a ese monarca que se convirtió en un tirano, hay que hacerlo y que eso está legitimado. Ojo con eso, ¿eh? Te lo dice ya Santo, no digo que tenemos que hacer eso, Está ¿no? bueno, Nos lo dice, voy a- no vamos a dar ideas, no vamos a dar ideas. Bien, pero está entonces, buena la idea. ya vimos a San Agustín, Santo Tomás. Ahora nos queda Guillermo de Ockham. Ockham, ¿eh? O-C-K-H-A-M. A Guillermo de Ockham lo vamos a ubicar, vuelvo a decir, no pregunto fecha, pero más o menos entre el 1295 y 1349, más o menos ahí. 1295 a 1349, más o menos, a Guillermo de Ockham. Bueno, y él lo que dice es que tanto el poder espiritual como el poder temporal provienen de Dios, ¿no? El poder espiritual y el poder temporal, que es el terrenal, van a provenir de Dios, pero están separados, son distintos. Eso es lo que tiene que quedar bien en claro y que él, digamos, lo subraya, lo ratifica. El poder espiritual, el poder temporal, que es el terrenal, provienen de Dios, pero están separados, son distintos. Claro, lo que hizo Guillermo de Ockham fue estudiar, recopilar a San Agustín, a Santo Tomás, ¿no? Es más fácil ya para Guillermo de Ockham con el diario de ayer, ¿no? Entonces, él dice, no, todo proviene de Dios. El poder espiritual, el poder temporal, pero ojo, están separados y son distintos. Y lo que hace Guillermo de Ockham es propugna la pobreza de la iglesia. Dice la espiritualidad. Es el primero que va a propugnar la pobreza de la iglesia, la espiritualidad. Y él hace esta observación muy importante. Él dice, el Papa es elegido, ¿sí? El Papa es elegido por los hombres. Y puesto, digamos que un hombre puede ser pecador, un hombre puede pecar, es posible que se equivoque. Ese razonamiento hace. Al Papa lo eligen los hombres. El hombre se puede equivocar, el hombre puede pecar. Entonces, es lícito rebelarse contra él. Si llegado el momento, si hay que rebelarse contra él y hay que sacarlo, hay que deponerlo, se puede hacer. Ojo con eso, ¿sí? Miren el análisis que él hace. Porque dice, si al Papa lo eligen los hombres, y el hombre puede ser pecador, el hombre puede pecar, llegado el momento se lo saca, se lo depone y listo. Cada vez la cabeza, los miembros de la iglesia iban perdiendo más ese poder que tenían, no quiero decir la palabra absoluto para que no se confundan, pero ese excesivo poder que tenían por sobre los demás. Entonces, ahí da una frase, Guillermo de Ockham dice que no es lícito que todos los hombres sigan de una forma fiel, plena, a un gobernante. No es lícito. El hombre puede tener la capacidad de seguir a cuantos gobernantes quiere. ¿Por qué? Porque si ese gobernante gobierna mal o no cumple con lo que ha prometido, también, de la misma manera, en cualquier momento se lo puede deponer. ¿Se va comprendiendo? Sí. Profe. Ay, pobre, Jonathan ahí me estaba pidiendo para entrar y no parece. Bueno, entonces, si yo les pregunto, porque es una pregunta así siempre de examen, ¿cuál es la similitud entre los pensamientos, no sé, de San Agustín, Santo Tomás y Guillermo de Ockham? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la similitud entre los pensamientos de San Agustín, Santo Tomás y Guillermo de Ockham? En que todos coincidían que
en alguna medida, ¿no? Todos coincidían en que había que separar la política de la religión. A ver, ¿Puede ser? me gusta, Juan, pero quiero ver si tus compañeros están de acuerdo con vos o te refutan. A ver, O- ¿están de acuerdo a ver, con Juan o lo refutan a Juan? Eso, o sea, ese sería el podemos pensamiento hacer un asado y coincidente. arreglarlo. ¿Cómo? Podemos hacer un asado y arreglarlo. Sí, ¿Qué te a fin de año organicen y vamos. parece? Claro. Bueno, yo no como carne así asado, pero me Dale. prendo igual. Bueno, ¿cuál es el pensamiento coincidente? Ahí le estaba por dar la respuesta. ¿Cuál es el pensamiento coincidente? Y sí, profe, yo creo que también es la misma idea, que los tres se quieren separar o sea, la política de la religión. Los sea, tres el gobierno. observan que no son lo mismo, la política y la religión. Bueno, y empieza ahí a esbozarse, ¿no? Las primeras ideas de un Estado, ¿no? Al separarse. Estas Sí, dos. por eso no quiero que yo les decía el término Estado, porque así dicen las obras, pero recuerden Claro, que pero después se no analizó eso claro, y era la idea de gobierno, porque no quiero que claro. después cuando vemos bien con quién surge el concepto en esta materia, no quiero que se No confunda. hay Estado como tal todavía, sí. Claro, sí, ustedes entienden, sí, que se refería al gobierno. Pero lo coincidente es que los tres son los primeros que en sus obras van a hacer referencia a la política y a la religión, ¿sí? A la política y a la religión sin estar indisolublemente unidos. O sea, los primeros, ellos tres, los primeros que hacen referencia, que se refieren a la política y a la religión, pero sin estar unidas indisolublemente. Antes, en todos los escritos, se consideraba lo mismo, ¿sí? Pero muy bien, muy bien. Bueno, chicos, estamos conectados, ya tenemos grupo de WhatsApp, así que vamos a ver cuándo nos ponemos de acuerdo para julio y agregar un día más, ¿sí? Porque me interesa verlos y adelantar más, ¿saben? Bueno. Así que bueno, ya ahora cualquier cosa, tenemos grupo de WhatsApp, así que me pueden preguntar lo que necesiten, ¿sí? Perfecto. ¿Saben? Entonces, quedamos así. Cualquier novedad que surja, yo ahora les hablo al grupo de WhatsApp. Perfecto. Bien. Gracias, chicos. Gracias por estar. Bueno. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin, descansen. Chao. Pongan de título que seguimos con el No, Renacimiento. profesora, gracias. El próximo Bueno. tema de acá en esta materia, Renacimiento. ¿Saben? Bueno, Bueno. ¿usted manda esta grabación? Sí, ahora no se preocupen. De las dos materias voy a subir al grupo, al aula. Perfecto, gracias. Gracias.